8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. El doctor Ramiro Rivera, analista político, columnista en El Comercio. El doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Les convocamos para hacer un análisis del momento político que está viviendo el país, con este juicio político que hoy debe presentarse. Está prevista la presentación del presidente, primero de los interpelantes, luego del presidente, luego la réplica, y en los siguientes días vendrá la votación. Y mientras esto sucede, se habla de la posibilidad de la muerte cruzada, es decir, la disolución de la Asamblea Nacional, con una circunstancia, viviendo todo esto con el aval, con la anuencia de la Corte Constitucional, que emitió su dictamen, y en su dictamen llamó a la Asamblea para que procedan con más prolijidad. Ese es el dictamen, y también advirtió que bajo ningún concepto puede ser usada la facultad de fiscalización, el juicio político, sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país. Es decir, la Corte estuvo consciente de lo que hizo, la admisibilidad parcial y lo que puede venir. Y sin embargo, pese a la Ley de Control Constitucional, artículo 164, último inciso, le obliga a hacer un seguimiento de la sentencia de oficio o a petición de parte. A petición de parte ya ha habido algunos pedidos, pero estamos yendo quizás a un callejón sin salida, no sabemos qué va a pasar. Doctor Ramiro Rivera, en este escenario, ¿qué queda en el país con esta asamblea impresentable, mediocre, que ha hecho tabla rasa de todo? La alternativa pudiera ser la muerte cruzada. Muy buen día. Miguel, muy buenos días. Un gusto de compartir con el doctor Esteban Ron este análisis. Bueno, este es un capítulo más de la turbulencia política ecuatoriana. Nos metemos mucho en el problema del día, a veces en el procedimiento, en las inculpaciones y en las hipótesis. Y si bien este no es el momento, diríamos, para encontrar las raíces de este fenómeno, sí podría afirmarse de que seguirá sucediendo esto si es que el diseño del sistema político presidencial ecuatoriano sigue intacto. Es decir, si vamos a seguir teniendo gobiernos de minoría, un sistema sin partidos y con un montón de movimientos de alquiler, de arriendo y de compraventa, con la mediocridad más absoluta en el debate político y sin pensar en los mecanismos de gobernanza. Es decir, si es que en el futuro no hacemos algo para corregir la disfuncionalidad del sistema representativo ecuatoriano, Lasso no será el último presidente en sufrir los escollos y las perturbaciones de la inestabilidad. Ese es un punto. El otro punto es, derivado del primero, que difícilmente puede producirse la gobernabilidad con gobiernos minoritarios. Cuando digo gobiernos minoritarios, es gobiernos con una escuálida representación parlamentaria en el legislativo. Creo no alcanzó ni siquiera el 10% de la representación. Y luego se produjo un fenómeno de aislamiento, de confrontación y de ruptura de puentes con todos los actores sociales, comenzando por el Partido Social Cristiano, que le coadyuvó a la estrecha victoria en la primera vuelta. Luego se confundió que los votos de la segunda vuelta eran un voto a favor, cuando en efecto era un voto en contra, un voto en contra de quien no querían los ecuatorianos que ganase las elecciones. Me refiero al señor Arauz. Luego los confrontamientos con Izquierda Democrática, con Pachacuti, para luego navegar absolutamente en solitario. Ahora bien,
El hecho concreto es que hoy estamos en un procedimiento de juicio político que se cuenta con el dictamen favorable de la Corte Constitucional, que la Corte sí, de veras, tiene un rol de seguimiento, pero no es menos cierto que la Corte, a lo largo de la sentencia, dice cosas que no se pueden ignorar. La una que señala es que es a la asamblea o a los asambleístas a quienes les corresponde determinar la responsabilidad política. Luego dice una parte bien importante, me parece que fue en el punto 92 o algo así, señala que para la Corte Constitucional el enjuiciamiento político no se deriva de un mecanismo de pérdida de confianza. Es decir, no es que tengo que destituir al presidente porque sea un mal gobierno, porque haya perdido credibilidad, porque haya cometido errores. No, tengo que censurarle y destituirle al presidente solo si encuentro nexitud entre el tema del peculado con la responsabilidad política. Y ahora, en cuanto a la muerte cruzada, no nos olvidemos que la Corte Constitucional, me parece que en el punto 38 dice sobre la muerte cruzada, dice, a la Corte Constitucional no le corresponde por este momento pronunciarse. Eso significa, Miguel, de que en el escenario de que eventualmente el jefe de Estado tome como decisión la muerte cruzada, que es un tema que tenemos que analizarlo en la oportunidad, es probable o que haya un acto de desobediencia, de rebeldía, de decir yo no hago caso, o se formulen reclamos a la Corte Constitucional para que califique si es o no pertinente la disolución de la Cámara y la convocatoria a nuevas elecciones en virtud de las causales que establece el 148 de la Constitución. Bienvenido al doctor Esteban Ron. ¿Cómo ve este momento que estamos viendo en lo político? Juicio político en la Asamblea Nacional, muerte cruzada como una posible respuesta, una herramienta del Ejecutivo, artículo 148, pero también ¿qué debiera hacer la Corte Constitucional? ¿Únicamente ver pasar? Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un abrazo a la distancia, Ramiro, también. Un honor estar frente a ustedes y a quienes nos escuchan también un saludo. ¿Cuáles son las disposiciones clarísimas que la Corte Constitucional debe revisar sobre la base del dictamen de constitucionalidad en el llamado juicio político? Digamos que las sentencias o las resoluciones en este sentido tienen dos partes, ¿sí? Una parte emotiva, una parte relatoria, una parte de los antecedentes, y una segunda parte no es una sentencia per se, por lo tanto no tiene una ratio decidendi, ¿sí? Pero sí tiene disposiciones clarísimas. ¿Y qué es lo que debe vigilar la Corte Constitucional? Tres estándares mínimos. Tú ya señalaste uno de estos, Miguel, que es el tema de la rigurosidad. ¿Pero qué tipo de rigurosidad? Habla el propio dictamen de la Corte Constitucional y de acuerdo también a dictámenes previos que ha emitido la Corte Constitucional, ya ahora sí, hablando a nivel de sentencia, es rigurosidad procesal y rigurosidad en un razonamiento probatorio mínimo. ¿A qué nos referimos con esto? Que los tiempos, en primer lugar, rigurosidad procesal, en otro aspecto de la rigurosidad procesal es que se hayan respetado las réplicas, contrarréplicas, es decir, que se haya respetado el derecho a la defensa, en este caso de la defensa técnica del presidente de la República, haya sido visto a lo largo de todo el procedimiento de juicio político. Es decir, desde el momento en el cual se presentó la solicitud y pruebas, cómo se actuaron las pruebas, cómo se realizó inclusive el acto a través del cual se dio la convocatoria al Pleno de la Asamblea Nacional y también lo que veremos el día de hoy. En segundo lugar, la responsabilidad. ¿Qué nos dice respecto a la responsabilidad el propio dictamen de la Corte Constitucional, Miguel? Dos cosas, igual. La primera de ellas es que se está frente a la mayor expresión de un proceso de fiscalización y control del poder público. Por lo tanto, los asambleístas deben llevar a cabo sus actuaciones de manera diligente sobre la base del
el peculado. Es decir, no puede incluirse ninguna otra situación del juzgamiento que no sea la presunta infracción del peculado y se debe además generar una discusión respecto de esto y un cargo respecto de eso. Eso tiene que ver con la responsabilidad. Y una segunda cosa que es bastante importante en ese sentido, que se establece dentro del propio dictamen de admisibilidad, es que la Corte Constitucional, perdón, que la Asamblea Nacional no hace un análisis de responsabilidad penal ni la Corte tampoco. En ese sentido, ¿qué es lo que llama la atención hacia la Asamblea? Que la Asamblea Nacional no debe hacer determinaciones de carácter penal. ¿Qué se quita de este lado? El discurso de la comisión por omisión y esa posible imputación penal de carácter político cuando estamos hablando solo en imputación de carácter político. Finalmente, si nosotros nos vamos a la parte resolutiva, ya la ratio decidendi de la sentencia, del dictamen, perdón, de admisibilidad de la resolución, se establece claramente que solo se puede procesar políticamente al presidente Guillermo Lasso sobre la base de la infracción del peculado. Peculado, que es la disposición arbitraria de fondos públicos para un beneficio propio de terceros. Nada más. De hecho, se dice específicamente que no puede ser generada una imputación política sobre la base de la infracción de la concusión en los dos términos que se establecieron. Eso es lo que debe revisar la Corte Constitucional. Ahora, hay un tema, Miguel, que es que en la verificación de autos y sentencias de la Corte Constitucional, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no se establece un tiempo de duración ni el cómo se activa este mecanismo. Se establece únicamente que se lo puede activar con decisión, y ojo con esto, del Pleno de la Corte Constitucional, a petición de parte o de oficio. En la Corte Constitucional existe la Secretaría Técnica Jurisdiccional, la que hace seguimiento de las sentencias, en este caso, que tienen una mayor trascendencia y envía las alertas a los jueces. Eso está dentro de las disposiciones que establece el reglamento interno y el orgánico por procesos de la Corte Constitucional. Pero la decisión finalmente de hacer el seguimiento como tal es de la propia Corte Constitucional y no ha habido un pronunciamiento. Cierro con esto, Miguel, la verificación de sentencias o resoluciones de la Corte Constitucional, aparte de la decisión del Pleno de la misma, no se establece, no establece tiempos para la ejecución, pero por lo menos se podrían ver actos que establece la propia ley. ¿Qué tipo de actos? En primer lugar, petitorios de información, en este caso a la Comisión de Fiscalización o la Asamblea Nacional, audiencias, ¿sí? Y hasta peritajes. Esos tres actos todavía no hemos visto, por lo tanto vemos que la Corte Constitucional no ha activado el proceso de verificación de cumplimiento, en este caso de una resolución. Estimado Miguel. Doctor Ron, pero sobre la base del dictamen emitido por la Corte, ¿se está cumpliendo, se está respetando su dictamen cuando llamó al orden a asambleístas y asamblea para que usen la rigurosidad debida, tomando en cuenta las implicaciones y consecuencias de un juicio político del presidente de la República? ¿Están respetando o están irrespetando el propio dictamen cuando hizo el llamado a la Corte? Ha habido irrespetos, Miguel, han habido irrespetos de lado y lado, tanto del oficialismo, tanto del asambleísta Villavicencio, tanto de la vicepresidenta asambleísta Cordero, como de los asambleístas que hicieron las peticiones dentro del procedimiento de la comisión. Querer homologar el Código Orgánico General de Procesos, no realizar las notificaciones debidas desde el inicio del proceso, que el presidente haya tenido que darse por notificado, por suerte, por contar con una defensa técnica ética como la del doctor Edgar Neira, ya se ven vicios en ese sentido. Entonces, de lado y lado, en este caso se podría decir que existen faltas procedimentales. Ahora bien, la prolijidad procesal, en este caso, y de proceso parlamentario no es la misma que la prolijidad jurisdiccional. Porque la prolijidad jurisdiccional, es decir, el debido proceso jurisdiccional, puede causar nulidades específicas que están determinadas en la ley según el Código Orgánico General de Procesos. El juicio político no tiene un proceso de anulabilidad o de nulidad. La Corte Constitucional podría, sí, siempre y cuando se determinen faltas específicas. Pero como te digo, Miguel, lamentablemente hay irrespetos al procedimiento parlamentario no escrito también, porque recordemos que si bien existe un reglamento de comisiones al interior de la Asamblea Nacional, no existe un reglamento de procedimiento parlamentario. Entonces, tratar de homologar el procedimiento a un ámbito jurisdiccional sin tener una jurisdicción y sin ser los asambleístas jueces, sino facilitadores de un proceso de cargo y descargo, ya hay ciertos errores. En el tema de la discusión, una cosa es lo que se discute, una cosa es lo que se dice, otra cosa es la actuación. El tema de la aplicación o de tener un dictamen de la Procuraduría General del Estado, que finalmente
resulta inaplicable por cuanto al procedimiento y al cierre de la votación el día hace 2 sábados, ¿sí? Por parte del presidente de la comisión, también es un irrespeto al debido proceso, ¿sí? Finalmente, el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y creo que ya lo habíamos discutido esto en algún otro espacio, es la respuesta a que dentro de la Comisión de Fiscalización no se den archivos generalizados de los juicios políticos a efectos de que no llegue a tratarse y no llegue a formarse la voluntad parlamentaria. El artículo 142 da esta salvedad y elimina la reacción del informe. Y con esto cierro para que no hablemos mucho del tema del informe, para no dejar cabos sueltos en el tema del informe. El informe tiene efectos jurídicos hasta el momento de la formación de la voluntad parlamentaria, cuando se llama al presidente al juicio político. Porque el día de hoy, con la interpelación inicial, es donde empieza el juicio per se, ¿sí? Es decir, donde empieza a formarse la segunda fase de la voluntad parlamentaria, ¿sí? Hay una indeterminancia jurídica, de acuerdo, ¿sí? Lamentablemente, el dictamen del procurador, y hay que decirlo, tampoco ayudó mucho, que digamos, pero hay un proceso de formación parlamentaria y que podría generar responsabilidad, en el caso de que la Corte Constitucional así lo determine, no solo de los convocantes a la sesión del día de hoy, ¿sí? Y a la sesión anterior, también a las faltas de procedimiento dentro de la comisión, en la figura de su presidente y vicepresidente. Así que de lado y lado, Miguel, y hay que decirlo así, hay irresponsabilidades manifiestas en el manejo del juicio político. Claro, doctor Ramiro Rivera, como dice el doctor Esteban Ron, de lado y lado, claro, aquí lo que hay que exigir por un principio, no importa los que estén involucrados, que todos respeten el ordenamiento jurídico, se ciñan al dictamen, no importa de dónde viene, si fue de la Comisión de Fiscalización, de la oposición, pero lo cierto es de cara al Ecuador, no debiera ocurrir eso, sino haber un respeto al dictamen pleno de la Corte Constitucional. ¿Qué piensa usted, doctor Rivera? Bueno, me parece que uno de los problemas del fenómeno que está pasando aquí es que corremos el riesgo de interpretarlo exclusivamente desde la perspectiva jurídico, penal y procedimental, cuando de lo que se trata es que al interior del sistema presidencial latinoamericano se incorporó una figura de responsabilidad política más asociada a los sistemas parlamentarios. O sea, la historia jurídico-política de la responsabilidad política, aunque redunde, es una institución que surge a partir del siglo, me parece, XV, en la monarquía absoluta y en la lucha contra el parlamentarismo y la corona en Inglaterra. De ahí se traslada al sistema presidencial confederativo norteamericano y de ahí se dispersa al sistema constitucional latinoamericano. Porque se supone, como la misma Corte Constitucional lo dice, que no debe considerarse como el juicio político al presidente como un factor de desconfianza, porque el factor de confianza que emite un parlamento, en este caso al jefe de gobierno, a un primer ministro, a un canciller, en el caso de la República Federal de Alemania, se deriva de una cosa absolutamente simple, de que esos gobiernos se derivan de la confianza de una mayoría del parlamento. Ese primer ministro pierde la confianza en el parlamento y cesa de manera inmediata, hasta que el partido o la representación parlamentaria logre reconfigurar una nueva mayoría. Fíjese usted que el sistema republicano, pero también parlamentario en cuanto a la figura del primer ministro y del jefe de Estado en Italia, le arroja un promedio de un primer ministro por cada año. Es decir, la inestabilidad perfecta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces mezclamos lo jurídico con lo político. Es verdad que este proceso no es judicial y sería una torpeza asimilarlo a un procedimiento judicial. No es menos verdad, como lo ha dicho Esteban, la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido algunos ya parámetros respecto al debido proceso y mecanismos de enjuiciamiento político, porque la institucionalidad no puede ser tan frágil.
a pesar, diríamos que de alguna manera el artículo 129 de la Constitución establece ya un proceso agravado al que se refiere la Corte Constitucional. Por eso le exige mayor rigurosidad a la Asamblea, mayor criterio de razonabilidad. No es que porque tenga 2/3 partes de votos lo pueda sacar a un presidente porque me da la gana. Aquí solamente puede ser en virtud de las causales encuadradas en la norma del 129 de la Constitución y específicamente el peculado, porque las otras formas de conclusión ya las desechó la Corte Constitucional. Entonces, fíjese usted que la Corte mismo, me parece que en el razonamiento 29 del dictamen, dice el juicio político al presidente no puede tener una naturaleza cuasi penal. Clarísimo. Al mismo tiempo, la misma Corte dice ninguna instancia, creo que en el considerando 33, ninguna instancia judicial, ni la propia Corte Constitucional han de inmiscuirse en el proceso de determinación política. Cuando el gobierno, en una defensa jurídica media poco inteligente, exige imparcialidad a los parlamentarios no son jueces judiciales, digamos, son jueces políticos. La propia Corte dice que no se puede pedir imparcialidad, dice que es natural que puede llevarse envuelta la voluntad de los legisladores, dice, en la convicción de que existe responsabilidad política y, por tanto, la intención de destitución, lo que naturalmente incidirá en el momento de votar en la decisión final, considerando 61-62. Es decir, si sostenemos este momento, hay una responsabilidad política directa del presidente en el supuesto peculado de Flopec y de la compañía que tiene la adjudicación en el contrato, se podría aseverar no es así. Los interpelantes del correísmo y del Partido Social Cristiano han demostrado documentadamente una infracción en la que haya una responsabilidad política del presidente. Ciertamente no. Pero en el mundo de la política, los temas se resuelven con la mayoría, porque no olvidemos también que si hay uno de los principios que adornan el sistema democrático republicano, además del principio de legalidad, es el principio de la regla de la mayoría. Eso hace posible a veces que las mayorías atropellen, que las mayorías pisen las normas y hagan lo que les da la gana. Entonces, en este momento no sabemos qué es lo que puede suceder, porque además, si al comienzo hubo un documento no vinculante donde firmaron 104 por la destitución, luego 84, luego firmaron 59 la acusación de juicio político, de los cuales 7 eran suplentes y no contaban. Luego viene la elección de los dignatarios de la Asamblea y tiene usted 96 votos. Bueno, es una luz de alarma respecto a la enorme incertidumbre de lo que puede pasar. Y luego, al otro lado, ¿qué tiene usted? Un gobierno con muy poca capacidad de conducción política. Porque la política, desde el ejercicio del poder, no es la posibilidad de que alguien deje que las cosas se desenvuelvan al azar, a su propia suerte. No, desde las mismas lecciones de Maquiavelo en el Renacimiento, en el siglo XVI, luego de que pasa pues una etapa de la humanidad en que reposa en la convicción religiosa y en la divinidad, le dice al príncipe, lo que podríamos decir a los gobiernos de ahora, no deje que la política se desenvuelva al azar, haga algo. Entonces, usted tiene un gobierno que logra a duras penas 12 asambleístas en el Parlamento de 137, y lo primero que hace es que las mejores cartas que tenía en la representación parlamentaria salgan al gobierno. Sale el señor Monge
ya en los días de vida que lamentablemente le quedaban por su estado de salud. Sale Marcelo Cabrera, que tiene una enorme experiencia también política y seccional. Al final sale el doctor Ordóñez, y a usted le queda una representación parlamentaria absolutamente escuálida, muy débil, muy frágil, y un gobierno que no atina en la conducción política. Podríamos decir que recién ahora el gobierno tiene un ministro de gobierno que entiende de política y que probablemente está haciendo sus deberes. ¿Qué es lo que puede estar sintiendo el gobierno en este momento? El miedo de que, habiendo 96 votos para la designación de los dignatarios y para elección del segundo vicepresidente, 100 votos, me refiero al señor legislador Esteban Torres, puede existir el miedo de que con 92 el gobierno está caído. Pero yo diría que no necesariamente eso, porque si la política tiene que ver con gratificaciones, con intereses políticos, legítimos unos e ilegítimos otros, lo más probable es que haya diputados que hayan satisfecho sus apetitos de estar en las dignidades parlamentarias o la expectativa de ocupar puestos en las comisiones legislativas permanentes, porque lamentablemente así se traduce la política, hayan reunido 96 votos, lo más probable es que no todos los que votaron por los dignatarios del Parlamento vayan a ser los mismos que vayan a votar por la destitución del presidente. Entonces usted tiene una primera posibilidad ahí, de que desarrollándose el juicio político, hoy habrá ya la exposición de los interpelantes, la fundamentación del presidente, la réplica, y se inicia el debate. Y cuando convoque el presidente a una nueva sesión para la votación, ahí se definirá la suerte del gobierno nacional. Entonces el gobierno está en este trance de incertidumbre, en no saber qué es lo que va a pasar. La una posibilidad es que no reúnan los 92 votos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quieran todos darle un triunfo gratuito al correísmo, ¿no es cierto?, o al resentimiento del Partido Social Cristiano, o simplemente porque algunos lleguen a la convicción de que es mejor que continúe en el Parlamento 2 años a que regrese a mi comarca y no pueda regresar a la capital. Hecho que pueda producirse en la hipótesis de una disolución del Parlamento. Pero ese arbitrio de la disolución del Parlamento, Miguel, que es democrático en el sentido en que está en la Constitución Política del Estado. Otra cosa es que responda a un modelo de presidencialismo absoluto o de ultrapresidencialismo, y cuyas raíces, al menos en América Latina, fueron autoritarias, porque fue una dictadura de Uruguay en los años 30 el que instituyó la muerte cruzada. Luego fue Duvalier en la dictadura de Haití, luego fue Stroessner en la dictadura de Paraguay, luego fue Fujimori, luego fue Pinochet, luego fue el señor Chávez en Venezuela, y luego el señor Correa, al que le redactaron la Constitución. Pero al fin y al cabo, el instrumento de la disolución del Parlamento, que siendo una institución propia de los sistemas parlamentarios, hoy la tiene el presidente. Pero tanto se ha usado, tanto se ha repetido, tanto se ha amenazado, que esto parece un poco a cuando queríamos que el guagua coma la sopa, ¿no es cierto? Entonces no quería aceptar la cuchara de sopa, y le decíamos, ya viene el cuco, hasta que el guagua se daba cuenta de que el cuco no existe. Y simplemente no comía la sopa, y había que darle el dulce, había que darle algo que le gustaba a la criatura. Entonces no sé hasta qué punto esta amenaza de la muerte cruzada ya se ha deteriorado. Y no sé, Miguel, se lo digo, no sé si este momento, una eventual muerte cruzada, sea la mejor salida. Es una salida constitucional que tiene que ser acatada, pero no sé si sea el mejor camino. Tengo dudas. No sé si la muerte cruzada en este momento pueda ser una especie de un salto al vacío. Doctor Esteban Ron, a propósito de lo que dice el doctor Ramiro Rivera, muerte cruzada, herramienta constitucional, artículo 148, pero
se profundiza la incertidumbre. Ahora, en el otro escenario que le preguntaré luego también a Ramiro Rivera, ¿qué le quedaría? Supongamos que sale bien librado de este juicio en la votación. 2 años con el señor Saquicela y con esta asamblea que va a hacer lo que le venga en gana. O sea, el panorama completo es incierto. Muerte cruzada, doctor Esteban Ron. Miguel, la muerte cruzada creo que es el último mecanismo que puede haber en cuanto a la reconfiguración de un Estado, pues ya muy acertada y académicamente Ramiro ha hecho una elocución de todo lo que significa dentro de los sistemas políticos comparados e inclusive históricamente el porqué de la respuesta a un mecanismo como la muerte cruzada, que si bien tiene orígenes parlamentarios, también fue adoptado poco a poco en sistemas presidencialistas en virtud de la polarización de las democracias inestables latinoamericanas en un tema de contrapeso de poderes y que la misma fue poco a poco e históricamente tomando forma a nivel y poniéndole requisitos establecidos a efectos de que no sea tan sencilla su aplicación, para que no se produzca lo que ya Ramiro decía, el vaciamiento de la institución político-jurídica, es decir, este tema del cuco, ¿no es cierto?, que se la utiliza tanto retóricamente que no se sabe cuáles van a ser sus efectos políticos y jurídicos hasta que efectivamente está sobre el tapete. La muerte cruzada en este sentido es un mecanismo de desconfiguración y reconfiguración de poderes del Estado y además es la solución a la no gobernabilidad. Sin embargo, la muerte cruzada en este caso tiene al menos 3 formas de manifestarse de acuerdo a las causales establecidas. La primera de ellas, que sabemos que no se va a aplicar, que es la arrogación de funciones por parte de la Asamblea Nacional por requerirse previamente un dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, no hay el tiempo adecuado frente a un escenario de juicio político. La tercera causal, voy a dejar la segunda para el final, que es la que tiene que ver con la grave conmoción interna y la crisis política, no es aplicable en este momento debido a que la conmoción interna tiene que ir a través de un acto o ser materializada a través de un acto subsecuente, como por ejemplo una declaratoria de estado de excepción, cuando se pone al Estado en jaque y existe una conmoción interna en virtud de, de un choque de poderes o inclusive enfrentamientos de carácter social. Así que requeriríamos de eso para luego decir que tenemos una grave una grave crisis política. Esto ya se intentó realizar en el proceso de destitución alrededor del paro nacional. Recordemos que no tuvo frutos. Nos quedamos en la segunda causal, que es la demostración efectiva de la obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese sentido, pues el Plan Nacional de Desarrollo, si nosotros revisamos, tiene 5 objetivos, cientos de metas y un montón de propuestas programáticas más que hacen que el mismo sea justificable por parte del presidente de la República en virtud de que la Asamblea no ha dado paso no solo a proyectos de ley, sino también en virtud de este asedio que ha ejecutado la Asamblea dentro de la mal llamada fiscalización y control a los ministros de Estado y los varios requerimientos de información. No es que esté involucrada en este caso, pero recuerdo a la doctora Diana Salazar señalar los cientos de pedidos de información que ha recibido a lo largo de la ejecución de su periodo. Entonces, la Asamblea lamentablemente se ha enfrascado en esto. Ahora, ¿qué queda respecto a la muerte cruzada del presidente de la República? No es una facultad arbitraria que la tiene, sino que tiene que ser demostrada a través de una parte emotiva y establecer secuenciadamente cuáles han sido los actos de obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Asamblea. Pero la muerte cruzada, ya sabemos el efecto que tiene, ¿sí? Va a generar un clivaje en la historia del país, un clivaje histórico que hará que la reconfiguración de fuerzas políticas se dé no de manera inmediata, sino que recién vaya tomando fuerza de cara a las futuras elecciones que prácticamente se realizarán en 3 meses después de la muerte cruzada y tendríamos resultados como máximo un mes después, es decir, 4 meses. Pero en esos 4 meses, ¿qué va a pasar con el presidente de la República? Que tiene facultades de gobernanza, sí, limitado a la ejecución de todo esto a través de decretos ejecutivos y sí con facultades de decisión en carácter económico. Pero realmente no creo que la muerte cruzada es una opción no sé, de un borrón y cuenta nueva. No es que la muerte cruzada va a generar una gobernabilidad establecida, sino que va a generar un reordenamiento. Y después del remesón y del clivaje, nuestro país va a demorarse bastante, en primer lugar, en aceptar la nueva condición,
4 o 5 meses de una hegemonía presidencial. Y ojo, que cuando no existe, y esto lo ha escrito la teoría y la historia, que cuando no existe un contrapoder en el Estado, digamos ejecutivo, legislativo, el contrapoder se vuelve a lo social, a lo ciudadano. Entonces, lo que queremos evitar en el país es que exista una implosión ciudadana a efectos de un calentamiento de calles y que realmente vivamos en un estado ya de shock. Pero en ese sentido no creo que vaya por ahí. Ahora, recordemos, Miguel, que también nos queda el tema de la renuncia presidencial, ¿sí? Que de hecho he escuchado algunas voces de colegas, analistas y abogados que le dicen, presidente, en virtud de no dar paso a los intereses políticos de la Asamblea Nacional, renuncie y dé paso a la sucesión vicepresidencial. Esa es otra de las opciones, Miguel, una renuncia también del presidente de la República minutos previos antes del juicio político, muerte cruzada antes de la votación y finalmente la destitución. Yo creo que no hay más escenarios que este. Claro, también está el escenario que lamentablemente se va perdiendo, que es que hay un archivo del juicio político en virtud de no formarse la voluntad parlamentaria. Pero eso creo que no va por ahí porque quien lo propugna ahora es la nueva bancada Ecuador, ¿sí? Ya no es el BAN, sino la bancada Ecuador, que lamentablemente debido a su discurso de los últimos días no genera ningún tipo de credibilidad. Así que estamos frente a un escenario de formación de voluntad parlamentaria uno a uno, contando voto a voto. Y sobre la base de eso, el presidente tiene 3 opciones, creo yo, porque el archivo no creo que sea una opción. La muerte cruzada, la renuncia para dar paso a la sucesión vicepresidencial y finalmente la destitución. Eso es lo que creo que tenemos el día de hoy como escenarios, Miguel Ramiro. Doctor Ron, en estos 3 escenarios que usted ha descrito, todos complejos y complicados. O sea, ¿qué le queda al país? Demasiado. ¿Qué le queda al país cuando esto pudiera perderse, como bien decía en su columna ayer en El Universo, Simón Pachano? Sería complejo cualquiera de estas opciones, que enviaría un mensaje negativo a los agentes económicos, al mundo internacional. ¿Qué está pasando en el Ecuador? O sea, no da certidumbre, no da seguridad jurídica, ninguno de esos escenarios, herramientas constitucionales como usted ha descrito. No, se rompen, es que un clivaje político dentro del país rompe poderes fácticos y además rompe hegemonía del Estado de Derecho y el irrespeto a la ley. ¿Por qué? Porque en ese limbo, en ese limbo que nos deja la administración pública, cualquier cosa puede pasar. Y claro, los clivajes, Miguel, internacionalmente son perdonables, entre comillas, por parte de los agentes económicos y agentes internacionales dentro de la geopolítica, hasta el restablecimiento del orden institucional. Pero mientras tanto, vamos a perder los espacios ganados en cuanto a negociación comercial. Internamente no vamos a confiar en el Estado, que ese es el efecto inmediato de un proceso de destitución o muerte cruzada, y el vaciamiento de la institución es absoluto. ¿Por qué? Porque de aquí a futuro, lamentablemente, se va a tener la esperanza, y hablo de esperanza entre comillas, que en cuanto un presidente de la República no genere una conformidad con el pueblo, con el elector, con el ciudadano, la muerte cruzada se vuelva una exigencia ciudadana y no sea un mecanismo de control interno de contrapoderes, ¿sí? Eso, la puerta va a quedar abierta. Reflexivamente, lo único bueno que nos puede dejar la muerte cruzada son 2 cosas. La primera de ellas, que efectivamente las organizaciones políticas después del proceso de muerte cruzada hagan un reordenamiento de la clase política interior y ofrezcan, no sabemos, candidatos que estén a la talla de un mejoramiento institucional del país y en segundo lugar con priorización de agenda nacional, que eso es lo que tanta falta nos ha hecho, ¿sí? Entonces esa renovación de la clase política dentro de las organizaciones políticas creo que sería como que lo único bueno que nos podría dejar la muerte cruzada. Y en segundo lugar, como una coartada de carácter político, lo que nos puede dejar la muerte cruzada es el control ciudadano de los ofrecimientos de campaña. Mal o bien, Miguel Ramiro, el presidente Lasso tuvo un error en los ofrecimientos de campaña. Tuvo una campaña electoral exacerbada,
ofreció resultados muy rápido y sin conocimiento del Estado. Un ejemplo clarísimo, la eliminación del CPCCS, desconocimiento de sentencia de Corte Constitucional, eliminación de CENESID, desconocimiento de rangos constitucionales de instituciones creadas a nivel constitucional, ofrecimiento de una consulta popular de manera inmediata a diciembre del 2021, ejecutada en 2023. Eso es lo segundo bueno, que la fiscalización de los actos y el discernimiento del voto del ciudadano de cara a una nueva candidatura requerirá mayor discernimiento. Eso es lo único que nos deja como de bien de la muerte cruzada, pero el rebote, el clivaje que produce a efecto nacional e internacional, si no hay una contención de lo que queda de la administración, puede generar una implosión, como te decía Miguel, Ramiro, porque el control ya no está contrapesado en la Asamblea, sino que el contrapeso lo ejerce la ciudadanía como exigencias inmediatas. Vuelvo con el doctor Ramiro Rivera. En estos escenarios que se han descrito esta mañana, de cualquier manera, el gobierno de continuar va a quedar absolutamente débil cuando supongamos que supera el juicio político, no hay los votos, sigue el presidente. ¿Cómo va a gobernar con esa asamblea? Como bien decía Simón Pachano, vuelvo con sus palabras, se produciría por el interés, si es que hubiera la censura y destitución, por el interés de los asambleístas más mediocres de la historia nacional, que sería por conservar el puesto, si es que no hay la destitución. Pero ¿cómo queda el gobierno tan debilitado, tan golpeado, y 2 años gobernar con esta asamblea? ¿Qué reforma le van a aprobar si el señor Saquicela lidera todo este proceso que finalmente pudiera pedir únicamente la impunidad, que es lo que se habla? Bueno, lo que vivimos es el desastre, pero es lo que da la tierra. No estamos en Inglaterra, no estamos en Alemania, en Holanda, en los países nórdicos o en España. En el Ecuador, y yo diría no solamente en el Ecuador, es un fenómeno un poco planetario. Hay una especie de empobrecimiento de la representación. La representación va perdiendo creencia o credibilidad en la gente. La gente se despecha, se decepciona, se enoja mucho de la política por la crisis, por los problemas no resueltos, por los nuevos desafíos, provoca revueltas, ofrece el cielo, no encuentra el cielo. Vea lo que ha pasado en Chile, la explosión de violencia en el 19, los sueños de la refundación con la nueva constitución, el viraje que tiene el pueblo chileno en rechazar esa constitución que se iba a parecer a la del socialismo del siglo XXI, una nueva consulta popular para elegir a los delegados, a los comisionados de la constituyente, donde gana la sensatez, la prudencia. Aquí veo que se adjetiva con el mote de ultraderecha a un planteamiento que recibe el favor de la mayoría de los chilenos, pero usted está hablando de un Chile distinto, con capital social, con una composición social distinta, con un grado de politización, de información absolutamente distinta a la que tenemos. Y en el Ecuador tenemos lo que tenemos porque hay electores que votan por los representantes que tenemos. Es decir, ese es el problema. Entonces, cuando uno formula dudas, porque es fácil plantear salidas mágicas, ¿es una salida mágica la disolución de la Asamblea? No lo es, no lo es. Porque claro, es un dispositivo para buscar una salida en la que los ciudadanos diriman la incapacidad o los agentes de la política en ponerse de acuerdo en contextos de polarización y de turbulencia. Pero digamos que viene la muerte cruzada. La primera pregunta, ¿el presidente Lasso va a lanzarse a la reelección con la muerte cruzada? Si va a lanzarse, mayor la catástrofe, porque lo único que estará permitiendo es agudizar la dispersión y garantizando el triunfo eventual
del populismo autoritario. ¿Ah? ¿Cómo va a pasar 4 o 5 meses de turbulencia cuando tendrá que gobernar con decretos de emergencia económica previo dictamen de constitucionalidad de la Corte? Si en 2 años no hubo claridad, no hubo firmeza, no hubo sentido de oportunidad, no hubo inteligencia política, ¿la va a ver en 4 meses? Es bueno para el país una coyuntura donde lo único que está organizado en este momento es el correísmo y la CONAIE, y el resto está absolutamente desarticulado. No es bueno. Es bueno para el país un momento de turbulencia, de confusión, de incertidumbre, donde la imagen del Ecuador va a ser de última, donde no haya alguien que se arriesgue al alto riesgo de hacer una inversión. No es el mejor momento. Y obviamente, fíjese usted, Miguel y Esteban, que lo paradójico del Ecuador es que esta crisis política no deviene de una gran crisis económica. No, porque de alguna manera la economía va bien. El déficit ha bajado, hay un mayor consumo, las exportaciones modernas o no tradicionales se han incrementado, hay una compra de deuda que le alivia algo al Ecuador para preservar la naturaleza en Galápagos, hay un acuerdo comercial con la República Popular China, es decir, usted tiene un conjunto de variables que nos dan esperanzas. Claro, pero también estamos el tema, doctor Rivera, el tema de la inflación y los precios, controlado en el Ecuador. Vea lo que pasa en Argentina, 50-60% en los últimos 2 meses de incremento de los productos de primera necesidad, una inflación de 3 dígitos, más de 110. Así es. Entonces, Miguel, el problema se deriva primero de nuestra atávica incapacidad política de entendernos, yo diría del auge de una política tribal y salvaje, ¿no es cierto? Del auge del delito transnacional vinculado al narcotráfico, del apetito incontenible por la impunidad de quienes sembraron mucha corrupción, de todos esos elementos, pero también de omisiones y de errores por parte del gobierno nacional. Es evidente. Ahora, doctor Rivera, usted empezó... Sí, Miguel. Usted empezó diciendo un tema que es el tema de fondo. ¿Seguirá esto, todo esto que estamos viviendo con el actual sistema que está intacto, intocado? ¿Cuándo cambiamos y cómo cambiamos esto? Está atrapado el Ecuador. Probablemente repitiendo el círculo vicioso de la historia ecuatoriana, Miguel, probablemente en menos tiempo que podamos suponer, el Ecuador estará siendo arrastrado a una nueva constituyente, sin preparación, sin debate previo. Porque entre una de las cosas que podía haber hecho el gobierno del presidente Lasso es poner a debate nacional, no para su gobierno, sino para reconstruir la estabilidad y la certidumbre en el futuro, reformas sustantivas a la Carta Política. Pero todo eso en la política real tiene su momento. El elemento del sentido de oportunidad en la política es vital. Si el gobierno, en su mejor momento de credibilidad, al inicio de su mandato, cuando el jefe de Estado tenía más del 70% del reconocimiento, habría tenido el sentido político o intuitivo de medir las circunstancias y de llamar a una consulta popular primero para mutilar ese esperpento del Consejo de Participación Ciudadana. Esperemos unas semanitas nomás, unos meses más, y ya vamos a ver lo que pasa por ahí en el apetito de controlar absolutamente todo al servicio de una tendencia ideológica perniciosa, autoritaria, proclive a la corrupción. No lo hizo. Y entonces en este momento usted tiene un gobierno débil, con bajísimo nivel de aceptación, una asamblea peor, absolutamente mediocre,
totalmente ajena a lo que sucede con el país. Doctor Rivera, virtualmente están tomados todos los... ayer ya se tomaron, el abogado del expresidente sentenciado preside el Consejo de Participación Ciudadana, van a nombrar a los organismos de control. Ahora, un tema de fondo, ¿qué destino entonces, doctor Rivera, le espera al país? ¿Es la solución la figura de la sucesión? Bueno, usted, y ya lo ha dicho Esteban, usted tiene varias salidas, ¿no es cierto? Una renuncia, que yo creo que eso depende solamente de la voluntad del presidente, ¿no es cierto? Y nadie es que lo está sugiriendo en este momento. La segunda es que no haya los votos para la destitución, y entonces, ¿qué tendremos? Yo diría un gobierno con 2 largos años de lenta agonía, con una clase política incapaz al menos de ponerse de acuerdo para combatir el crimen transnacional. Eso es fatídico. Una alternativa, obviamente, que de producirse la destitución usted tenga una salida de sucesión constitucional y se entienda la necesidad de que sea un gobierno de transición y de reunificación. Está bien que todos los ecuatorianos con sentido de sensatez proclamemos o exhortemos a la racionalidad, a la unidad, al acuerdo, a ponernos de acuerdo sobre políticas de Estado. Claro, qué difícil eso, ¿no? Es como pedir peras al olmo. Porque difícil. Usted tiene una atávica historia política ecuatoriana proclive al inmediatismo, al cortoplacismo, a las pasiones personales, a una política absolutamente salvaje, con muy pocos ingredientes de racionalidad. Pocos están pensando en el futuro de la gobernabilidad. Qué pena, ¿no? Muchos están pensando en cuánta impunidad reconquisto, cuánto me puedo llevar y qué puedo hacer en una política clientelar, absolutamente utilitaria, que tiene poco sentido de pertenencia a la política que debe ser parte de una democracia que se nutra, que se fortalezca en su institucionalidad. Doctor Esteban Ron, en estos escenarios le planteo lo que le interrogué al doctor Ramiro Rivera. ¿Qué le esperaría al país en uno de los tantos escenarios que usted también ha descrito? ¿Qué le esperaría al país en la figura de la sucesión presidencial? Miguel, y perdón, con esto me voy a despedir, tengo un compromiso aquí en la Universidad Internacional SEC, pactado a las 9 de la mañana, tengo unos minutos nada más. Ramiro, un gusto haber compartido con usted. Miguel, ¿qué queda si es que se da la sucesión vicepresidencial? En primer lugar, es un reordenamiento general de la administración pública. ¿Por qué? Porque si el doctor Borrero asume la presidencia de la República, es el propio doctor Borrero el que debe enviar una terna a la Asamblea Nacional para que haya una selección del vicepresidente, y una terna que no responde a ningún tipo de cuestionamiento de carácter político o en su defecto responde a un staff ministerial, sino es una persona de confianza del presidente Borrero. Claro, pero esa sería la solución. ¿Esa sería la solución? Creo que es lo más factible a efectos de la continuidad de la administración pública, no de proyecto de gobierno, sino que que la administración pública tenga una estabilidad de cara a 2 años. Y existen otros mecanismos de gobernanza que no necesariamente requieren de la aprobación de una Asamblea Nacional. Y esos son claros ejemplos que creo que lo conocemos dentro del derecho constitucional y dentro de la práctica política, que es que en este momento el gobierno del Ecuador tiene que hacer una priorización de agenda gubernamental. Priorización de la agenda gubernamental que no requiere estrictamente del pase de leyes. ¿Cuál es esta agenda gubernamental? Inseguridad, ¿sí? El tema de la inseguridad nacional y transfronteriza no requiere de ningún tipo de reforma de ley. Nosotros tenemos la ley de seguridad pública y del Estado, y tenemos que formar, y debería formarse, el Consejo Nacional de Seguridad de efectos de que generen política pública. El tema del desempleo, políticas de reinserción o de estimulación de la economía de bajo calado a efectos de que se dé un reordenamiento de la práctica, y en ese sentido facilitamiento de préstamos. No se requiere de ley para eso. Para lo único que se requiere ley es la reforma tributaria, pero creo, y Ramiro decía una cosa muy puntual, económicamente el país y dentro de la política fiscal no estamos mal, no requerimos de reforma tributaria. La reforma tributaria planteada en los últimos días responde a un coyunturalismo exacerbado para bajar los tributos en virtud de generar aceptación
ciudadana, ¿sí? Entonces, no es un tema, Miguel, de que se tiene que generar una dependencia hacia la Asamblea, es la hora de ejecución de políticas públicas. Y la Asamblea, por el otro lado, sí debería también realizar una priorización de agenda de reformas estructurales a las leyes cooperativamente con no solo el Ejecutivo, también recibir las propuestas de ley, en este caso de la función judicial y la función de transparencia que tanta falta nos hacen una reforma, por ejemplo, el Código de la Democracia. Entonces yo creo que va por otro lado. La priorización de agenda es y ha sido la receta histórica cuando existen desgobiernos o cuando hay ruptura ejecutivo-legislativa. Con eso me despido, Ramiro, un honor haber estado Muchas gracias, con usted. doctor Esteban Ron. Tengo que atender ese compromiso. Muchas gracias, doctor Ramiro Rivera. Muchas gracias, doctor Esteban Ron. Doctor Ramiro Rivera, una pregunta final en esto que han señalado ustedes, pero con un vicepresidente que pudiera estar chantajeado y sometido a la mayoría legislativa, al correísmo, al Partido Social Cristiano, estos 2 años, ¿qué puede hacer pensar que al vicepresidente no le van a acorralar como le han hecho al presidente cuando tienen hasta todas las instituciones ya? Bueno, yo diría, Miguel, que en este momento lo que tenemos que abogar es que cualquier salida sea institucional. Pensar en calentar las calles, que le encanta al señor Issa, sea un mecanismo para resolver los problemas del Ecuador, yo diría que es el camino para caer en los mayores abismos. La democracia tiene que resolverse con los mecanismos de la democracia. Y en esta semana o la próxima no hay las 2/3 partes para la censura del presidente, lo que hay que desear es que en los próximos 2 años el gobierno del presidente Lasso pueda hacer las correcciones, tener mayor madurez, mayor capacidad de poner puentes de diálogo y de acuerdo para que la democracia sobreviva. Si eventualmente hay la muerte cruzada, con todos los imponderables y los riesgos que haya, igualmente es un mecanismo que la Constitución lo prevé. Las amenazas de desacatar, de no hacer caso, de rebeldía, son actitudes salvajes que no se compadecen con la racionalidad que exigen los ecuatorianos de la clase dirigente. Y si eventualmente, en un escenario no deseable, hubiese las 2/3 partes para la destitución, lo que corresponde es la sucesión constitucional. En el Ecuador se han producido 3 sucesiones constitucionales luego de las destituciones del presidente Maguad y del presidente el coronel Gutiérrez. Se produjo también una transición democrática luego de la destitución del señor Bucaram. Seguirían siendo gobiernos débiles, pero quizá con un poco más de capacidad de diálogo, de comprensión y de mínimos acuerdos para que la democracia sobreviva. Lo indeseable y lo negativo es que este momento el Ecuador está viviendo un grado de irracionalidad política que nos afecta tremendamente. Creer que votando presidente solucionamos los problemas es una ironía, es un engaño típicamente nuestro, cuando creemos que una nueva ley va a resolver los problemas de una sociedad con cultura de ilegalidad, o cuando creemos que expidiendo una nueva constitución refundamos la república. No es así. Dios quiera que algún momento la política ecuatoriana vaya madurando y seamos dignos de una política más racional, más práctica, más realista, menos corrupta y más eficiente para el futuro de los ecuatorianos. Bien, al doctor Ramiro Rivera y al doctor Esteban Ron, gracias por estas reflexiones en un momento complejo, difícil para el Ecuador. Ojalá encontremos el derrotero, partiendo de lo que se ha señalado esta mañana. Ojalá en algún momento encontremos un cambio a este esquema, a esta estructura que le tienen bloqueado políticamente al país. Muchas gracias a Ramiro y a Esteban, su participación. Muy amables. Gracias, buenos días. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. La recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya y confiamos, qué difícil esperar un mejor derrotero para el Ecuador,
pero el panorama es complejo y hay que estar conscientes penosamente de esta realidad a la que ha llevado la clase política ecuatoriana en condiciones lamentables para la mayoría del país. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Yo quería salir en el cuadro de honor, no en los periódicos. Me golpearon fuerte en la escuela y nunca dije nada.